Soy de esos que si no tengo, me dedico más para generar más, ¿sí? Y eso ha hecho que yo tenga una vida de aventura, una vida de riesgos, una vida de vivirlo al máximo. Jaime Roldán se define como un emprendedor en serie. En vez de ser la persona tradicional, la que ahorra, la que guarda, la que cuida, la que de pronto es más austera, he sido una persona todo lo contrario. Es una persona muy aversa al riesgo, muy aventurera y tal vez no le he tenido miedo a lo que viene. Ha creado 6 empresas en 17 años de carrera y varias de ellas muy exitosas. Pero su vida no solo ha sido una lista de logros y de algunos fracasos empresariales. Durante todos estos años de emprendimiento tuve sobrepeso, tenía largas jornadas de trabajo, 72 horas, hay veces trabajar 6 meses sin un fin de semana libre, cosas de este estilo no eran saludables de alguna manera, y creo que el hecho de haber sido muy exitoso a muy temprana edad y después darme cuenta que el éxito requiere de mucho más y no solamente de tirarme al vacío y ser arriesgado, tal vez me ha dado una lección de vida de que no todo lo puedo controlar. Hace menos de un año, luego de una experiencia transformadora en Bali, conoció el mundo de las medicinas sagradas y con eso descubrió buena parte de sí mismo. Sentí en ese momento que soy parte de algo más grande, que no necesariamente es algo más, soy yo en realidad. Ha estado 6 veces en el Festival Burning Man, que mucho más que un festival es un ecosistema y una forma de vida. Todo el mundo piensa que el Burning Man es un festival de música. Todo el mundo piensa que es una fiesta y que tal vez que hay drogas. Eso y la gente se viste loco. Eso es lo que piensan, pero están muy equivocados. Es una ciudad surreal, donde cualquier cosa que sueñe se puede convertir en realidad. Es también paracaidista y hace otros deportes extremos. Hoy en día vive en Asia y está creando una plataforma llamada Qualia junto a Paola Ambrosi, la invitada del episodio anterior. Y empecé tal vez a entender que mi misión en esta vida está en servir, en tal vez ayudar a la gente a que experimente estos procesos, pero desde lo que yo sé hacer. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas con personas que tienen formas de vivir y pensar fascinantes. Bueno, así en resumen, Miguel, yo soy algo así como si se llamara un serial entrepreneur. Digamos que desde muy temprana edad he sido una persona independiente, responsable de mi vida, responsable de mi futuro. Y desde muy temprana edad he estado trabajando y he proveído todo lo que necesito para mi subsistencia y también para los de mi entorno. Y pues yo soy developer, desarrollador desde que tengo 8 años de edad. Se me presentó la oportunidad también de aprender a muy temprana edad a desarrollar código y pues ese ha sido mi camino por la mitad de mi vida, mi camino profesional. Soy ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, pero siempre he sido autodidacta con el tema de sistemas y demás. De hecho, empecé a hacer un doble programa con sistemas en la universidad, pero decidí abandonarlo porque cuando estaba terminando industrial me salió un trabajo en Estados Unidos que me dio una visa de trabajo. Pude salir del país en el 99, el año que me gradué. Estuve trabajando con esta empresa por 6, 7 años, muy entregado al trabajo también, pero pues en mis tiempos libres construyendo empresa. Bueno, tal vez me faltó un pedazo antes de irme para Estados Unidos. También trabajé con Avianca, con un amigo, hacerle un software a Avianca que fue el que hacía los horarios de las tripulaciones, de los pilotos y los auxiliares de vuelo. Este programa funcionó por 6, 7 años en Avianca. Nos ganamos una licitación frente a compañías muy grandes siendo estudiantes de universidad. Y pues creo que fue mi primer trabajo con el que digamos que yo pude pagar parte de mi carrera, con el que pude tal vez salir adelante y con el que pude emigrar de Colombia. Después de haber estado en Estados Unidos por un tiempo, el día que me salió la residencia decidí renunciar. ¿Avianca? No, Avianca no, a la compañía que me contrató en Estados Unidos. Decidí renunciar. Estaba en un momento muy crítico de mi vida. Hasta ese entonces mi vida era solo el trabajo. Me llevé a mi novia para Estados Unidos. Ella se fue en el 2002. Nos casamos en el 2002. En el 2008 tuvimos una niña, a Sara, mi primera hija. En el 2009 tuvimos a mi segunda hija, Dana. Tengo 2 hijas. Pero en este momento en el que yo recibo la noticia que voy a tener mi primera hija, fue un momento de inflexión muy importante para mi vida. Porque uno, estaba en una situación supremamente crítica, ¿sí? Tú sabes que en el 2008 llegó la crisis del real estate en Estados Unidos. Yo había acabado de comprar una propiedad en el 2006
que en el 2008 ya costaba la mitad por lo que la había comprado y debía casi el 100%. Entonces imagínate una propiedad en la que tenía una deuda gigante y solo la podía vender por la mitad del dinero y todo era deuda hacia los bancos. Tenía deudas en tarjetas de crédito como de $50,000. Era casi que un joven que estaba empezando una nueva vida en otro país. Decidí renunciar a mi compañía, decidí pasar la carta de renuncia porque pues no me sentía cómodo con el trabajo y sentía que no estaba cumpliendo mis propósitos estando ahí. A pesar de estas deudas y con todos los miedos del mundo. A pesar de estas deudas, con todos los miedos del mundo y habiéndome enterado que iba a tener una hija. No, esta es la primera. Te mencioné la segunda como por decirte que tenía 2 hijas y no dejarla atrás, pero este momento de inflexión fue cuando me enteré que mi hija venía, ¿sí? Yo renuncié y como a los 15 días supe que Sofía estaba embarazada y que venía una hija. Entonces, puedes imaginarte mi grado de preocupación. Y ahí es cuando la gente dice que todo niño trae el pan bajo el brazo. No es que todo niño traiga el pan bajo del brazo. La realidad es que traer hijos a este mundo, o por lo menos bajo mi perspectiva, es una función muy importante del ser humano. Y no estamos para traer hijos a este mundo a que estorben, sino que por el contrario, si vamos a asumir esa responsabilidad es para que nos ayuden a cambiar el mundo y sobre todo en esta etapa de transición en la que estamos viviendo ahorita. Esta generación es muy importante y mi rol como padre era muy importante. Entonces, tanto así fue la presión que renuncié pues en el 2007 y construí una compañía de videojuegos en redes sociales. ¿Sí? Esta compañía fue extremadamente exitosa. En cuestión de 2 años logré con mi socio también, que éramos los dos juntos, tener una compañía que fue valorada en más de $100 millones. ¿Sí? Con sangre sacamos adelante esto y de un momento a otro empezó a tener mayor audiencia. ¿Sí? Empezamos a desarrollar jueguitos en Facebook así muy similares a los de Zynga, como Farmville, Cityville, ¿sí? Todos estos juegos que uno jugaba y que hay veces se desesperaba uno con tanta invitación de todos sus amigos. ¿Sí? Todo este tema de las redes sociales acababa de nacer y pues fue un vehículo para que estos juegos tuvieran una entrada bien importante en el mundo de la tecnología, digámoslo así. Estos juegos empezaron a ser muy populares en Brasil. En Brasil durante un año casi que fui el único proveedor de juegos en redes sociales, en una red social que se llama Orkut, y en cuestión de 2 años logramos tener 48 millones de usuarios. Es algo que en muy poco tiempo pues, nos dio un logro muy grande. En 2 años vendimos 30% de esa compañía a un fondo privado de Nueva York. Fue el mejor momento para vender y creo que desde ese entonces esta compañía me ha dado el sustento hasta el día de hoy. Y es la que me ha ayudado, digamos, que a desarrollar los demás proyectos y demás, ¿sí? Entonces, ese fue mi mayor logro, se llama Mentes. Después de eso construimos una plataforma de pagos que se llamaba Paymentes. La plataforma surgió como idea para monetizar los juegos que construimos, pero después hicimos un spin-off y construimos una compañía aparte. Después de la venta de Mentes nos dedicamos a esto y pues Paymentes se convirtió en una plataforma de pagos importante en Colombia y en los demás países de Latinoamérica. Unos logros importantes que logramos hacer a lo largo de esta historia de Paymentes fue desarrollar, por ejemplo, la billetera de Davivienda que se llamaba DaviPay. Fuimos la pasarela de pagos de Rappi desde su inicio, desde el 2015. Llegamos a procesar casi que el 60% de las transacciones de Rappi en algún momento y no solamente en Colombia sino en otros países. Construimos una marca blanca que fue la pasarela de pagos de Redeban. Hicimos una pasarela de pagos para el Banco Afirma en México. Bueno, en fin, los logros fueron increíbles. Y en el 2021 una compañía global que se llama Nuvei de pagos, compañía muy grande, tal vez es probable está en el top 5 compañías de pagos en el mundo, nos adquirió, compró nuestra compañía para poder hacer el IPO ¿ya? Y poder tener una presencia global. Y ese IPO es salir a la bolsa. Salir a la bolsa, correcto. Entonces salió en IPO en el 2021, un mes después de la adquisición de nuestra compañía. Si me preguntas si fue algo bueno o malo para mí, no sé. Bueno, todo tiene que darse en su mejor momento, pero pues esta negociación se dio antes del COVID y mi compañía después del COVID creo que creció 4 veces más. La hubiera podido vender por 4 veces más, pero bueno, es lo que es. Fue un logro también muy importante, mi segundo gran logro en la vida. Y un tercer logro también fue una compañía en el sector de food and beverage en Estados Unidos. Construimos una plataforma, no directamente, pero indirectamente con Paymentes. Apoyamos el desarrollo tecnológico de esta compañía e invertimos en él y éramos dueños de más del 50% de esta compañía, que era un marketplace para cafés, para sitios fast casual de comida. Construimos como una plataforma para pedir la comida y poder pasar a recogerla y construíamos a manera de white label la aplicación de diferentes restaurantes. Esta compañía fue adquirida por Wix, la compañía israelí
israelí que hace websites, muy grande también. Ellos adquirieron nuestro porcentaje y construyeron un brazo de hospitalidad. Entonces digamos que estos 3 fueron ejemplos de emprendimiento en los que he estado. También he tenido ciertos fracasos, ¿sí? Negocios en los que he participado y que no han sido mi fuerte. Llevé el Corral a Estados Unidos. Todo el mundo sabe lo que es hamburguesas El Corral y pues desafortunadamente no salió, ¿sí? Estábamos muy ambiciosos. Eso fue después de la venta de la compañía de videojuegos y creo que en ese momento el ego estaba por las nubes. Creía que todo lo que tocaba se iba a volver oro y que este era mi momento y que iba a poder hacer en 2 años lo mismo que hice con la compañía de videojuegos, pero pues no fue así. Muy ambicioso, queríamos abrir 120 restaurantes en un periodo entre 5 y 10 años, pero el concepto no fue el adecuado en Estados Unidos. Al mismo tiempo, pues el Corral estaba en un proceso paralelo de vender la compañía. Eso no nos beneficiaba en lo absoluto y pues perdimos muchísimo dinero. Esa es la realidad. Bien, hablemos de qué subyace a todos esos logros y a todas esas haceres, pues, como quién ha estado ahí detrás, quién eres tú desde niño. Sí, ¿qué te ha enseñado también todo esto? Digamos, ¿cómo lo ves hoy? ¿Cómo lo veías antes? Yo creo que yo tuve un ejemplo muy importante que fue mi padre. Mi padre viene de una familia pues muy pobre. Son 11 hermanos, familia de Medellín, familia paisa grande, tengo como 45 primos. Pero pues mi padre fue un ejemplo dentro de su familia. La verdad es que es una persona muy perseverante. No tuvo educación, estudió hasta primero de bachillerato. Mi abuelo lo sacó del colegio para trabajar. Fue una persona que se compró sus primeros zapatos a los 12 años. Su infancia caminó descalzo. Pero es un ejemplo de vida porque desde que empezó su vida laboral y después de haber vivido su adolescencia, se metió de mensajero de un banco. Se metió de mensajero de un banco y terminó de presidente. Tuvo una carrera de 27 años con muchísima perseverancia en el sector, más que todo de operaciones de un banco, y pues fue un ejemplo para nosotros. Sin embargo, pues después de toda una carrera en el banco, pues también no se tomaron las decisiones adecuadas. Digamos que todo ese dinero también que se ganó de alguna manera se perdió por una u otra razón y pues eso hizo que yo desde muy temprana edad tuviera que asumir muchas responsabilidades y encargarme de mi vida y de mi entorno. Es decir, se quebró siendo ya grande, ya habiendo hecho... Sí, porque a ver, tal vez fue una persona muy dedicada, muy perseverante, muy buena para lo que hacía, pero no tenía tal vez la sensibilidad de los negocios por fuera de su carrera, ¿sí? O por fuera de lo que hacía. Entonces, digamos que las decisiones que tomó no fueron las adecuadas y pues sí experimentamos un momento en el que, a ver, yo tuve una infancia muy holgada, fue un niño que, no sé, en los 80s fue a Estados Unidos 2 veces, me dieron un computador a los 8 años y eso fue lo que hizo que se desarrollara mi habilidad para desarrollar programas. Pero cuando estaba terminando mi colegio vivimos momentos muy, muy difíciles que se manifestaron después en una necesidad de tener una independencia financiera y construir una independencia financiera por mí mismo, porque pues mi padre ya casi que lo había perdido, pues bueno, no digo que todo, pero mucho. Sí. Y hablemos de como ese drive, ¿qué es lo que te llevó a ser tan emprendedor ese? Yo creo que el ejemplo de mi padre, ¿sí? Yo creo que el ejemplo de mi padre me llevó a ser emprendedor. Hay veces no soy como tan juicioso en mis finanzas personales, pero siempre he sido una persona que he tenido muchísima curiosidad, muchísima energía y he solucionado siempre mis problemas, tal vez con el riesgo y no con ser conservador y ser tradicional. Entonces soy de esos que si no tengo, me dedico más para generar más, ¿sí? Y eso que ha hecho, eso ha hecho que yo tenga una vida de aventura, una vida de riesgos, una vida de vivirlo al máximo, de enfrentarme a todo lo que puedo, pero siempre con la luz hacia el frente de que en algún momento, así no tenga nada, lo tengo que lograr y no tengo otra opción, ¿sí? Entonces, en vez de ser la persona tradicional, la que ahorra, la que guarda, la que cuida, la que de pronto es más austera, he sido una persona todo lo contrario, es una persona muy aversa al riesgo, muy aventurera y tal vez no le he tenido miedo a lo que viene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, haberme ido a Estados Unidos no me costó mucho, la verdad, fue un esfuerzo de muy corto tiempo, pero logré mi meta muy, muy fácilmente, de construir después empresa en Latinoamérica y sobre todo en Brasil, que era un país que no conocía, que me tocó aprender portugués en 3 meses, que me tocó ir a vivir allá y dar conferencias en portugués después de 6 meses de estar allá. Son cosas que pues no hace todo el mundo, ¿sí? Pero incluso en la compañía de videojuegos abrimos Sudáfrica, nadie había ido a Sudáfrica, mi hermano ya estaba trabajando conmigo y él me dijo, bueno, yo alguna vez pasé por allá y yo creo que podemos hacer esto y bueno, armamos un negocio en Sudáfrica, íbamos a armar otro en Turquía. Ese drive de hacer las cosas tal vez
viene de esa curiosidad interna de lanzarme al agua, ¿sí? Pero al mismo tiempo eso ha generado que yo tenga una vida muy estresante. Y es una vida que tampoco es sostenible a lo largo del tiempo. O sea, es una vida en la que todo el tiempo estoy buscando tener el control, pero asumiendo mucho riesgo. Y eso es algo que va muy en reversa de la salud física y la salud mental, y muy en reversa de tal vez de la longevidad, ¿sí? Llegó un momento en el que tal vez descuidé mi cuerpo muchísimo durante todos estos años de emprendimiento. Tuve sobrepeso, tenía largas jornadas de trabajo, 72 horas, hay veces trabajar 6 meses sin un fin de semana libre, cosas de este estilo no eran saludables de alguna manera, y creo que el hecho de haber sido muy exitoso a muy temprana edad y después darme cuenta que el éxito requiere de mucho más y no solamente tirarme al vacío y ser arriesgado, me ha dado una lección de vida de que no todo lo puedo controlar y que no todo va a salir de la manera como yo quiero, ¿sí? Y ese ha sido mi problema, digamos que durante 47 años de vida, ahora tengo 48, y hace un año pues viví una experiencia muy significativa que de alguna manera creo que cambió todo en mi vida. Que entremos ahí si quieres con todo el detalle. Entremos ahí con ese detalle. Así como te acabo de contar mi experiencia del 2008, cuando tuve ese punto de inflexión, supe que mi hija iba a nacer y tenía toda esta presión jugando en mi contra y que casi que todo se volteó para que saliera un éxito. Hace un año, en junio del 2023, sucedió algo muy similar. Tenía una presión muy importante porque tomé la decisión de irme a vivir a Asia. Tomé la decisión después de haber tenido una compañía en Colombia y en México que, si bien fue un éxito, nos quedamos cortos de capital y tuvimos que reestructurar y cambiar como toda la estrategia, y parte de esa estrategia fue hacer esto mismo en Asia. Tomé la decisión de irme a vivir allá por razones personales, primero porque quería que mis hijas vivieran en un país mucho más seguro y quería que tuvieran una educación de muchísimo más alto nivel. Singapur tiene tal vez la mejor educación del planeta y por eso tomé esta decisión. Pero pues también fue una decisión compleja porque es empezar en un país muy distinto. Me fui a empezar compañía en Vietnam. Vietnam es una cultura supremamente distinta a la nuestra. Esto sí es lo más diferente que he hecho en mi vida. Esto no es Brasil, esto es Asia, esto es completamente distinto. Y eran aguas completamente desconocidas, ¿ya? Y el reto era muy importante. Entonces, después de, yo no lo diría un fracaso, pero después de un periodo de mucho aprendizaje, empezar una vida nueva ya tenía mucha presión, ¿sí? También estuve en una relación que no fue, en la que aprendí mucho, pero el driver, digamos que lo que predominaba en esta relación era mucho juicio, mucho control, mucho ego tal vez, ¿sí? Mucha confrontación de ego. ¿Y con la mamá de tus hijas? No, la mamá de mis hijas no, yo con la mamá de mis hijas no estoy con ella desde hace mucho tiempo, desde el 2011 más o menos, pero somos increíbles amigos, somos muy buenos amigos, siempre nos hemos apoyado el uno al otro y siempre hemos estado ahí por nuestros hijos, y ha sido una relación que ha fluido de manera muy importante y muy interesante, sobre todo en ese proceso de darle ejemplo a nuestros hijos para salir adelante. Entonces no es ella, es otra relación que tuve, pero todos estos factores se juntaron, y tal vez incluso muchos de los miedos que también le heredé a mi padre, porque mi padre, vuelvo y digo, fue exitoso, pero también no supo enfrentar ciertos éxitos y tomó decisiones inadecuadas, cosa que yo creo que de alguna manera yo también he sido reflejo de esa misma historia. De alguna manera heredamos lo que nuestras generaciones pasadas también nos entregan. Y empezando una vida nueva en Asia, y después de estar allá un año, muy duro, un año allá en el que era difícil para mí empezar una nueva vida social, tal vez porque no podía soltar la relación en la que estaba, tal vez una vida con muchísima presión porque estoy enfrentando un nuevo país, una nueva cultura. Y llegó un momento en el que mis días se volvieron muy insostenibles, ¿sí? En el sentido de que todos los días yo me levantaba y tenía el corazón acelerado. Lo primero que hacía era mirar mi celular. Vivía con ansiedad, vivía con muchísima preocupación, vivía pensando en los errores del pasado y pensando en qué va a ser de mi futuro y qué tan sostenible va a ser esta vida que estoy empezando en esta nueva parte del mundo. Si bien ha sido maravilloso, y sobre todo para mis hijas, a nivel personal y a nivel interior, creo que estaba enfrentando unas situaciones muy complejas, y pues por razones del destino terminé en una ceremonia en Bali, una ceremonia de bufo alvarius. No sé si lo has escuchado, pero bueno, es un psicodélico muy potente que viene de las glándulas de un sapo del desierto de Sonora. Yo no tenía casi que idea de lo que me estaba metiendo, ¿sí? Y terminé haciendo una ceremonia en Bali
muy corta, porque pues el efecto de esta sustancia es solamente de 20-25 minutos. Y Miguel, a mí me cambió la vida como si hubieras casi que prendido un switch, on-off. Después yo salí de esa experiencia, salí llorando mares de lágrimas, por un lado. Salí temblando, creo que duré temblando por lo menos unos 25 minutos más después de mi experiencia, porque pues lo que había sentido era extremadamente revelador y extremadamente transformador. Yo divido mi experiencia tal vez en 3 partes. Los primeros 5 minutos tal vez, porque uno pierde noción del tiempo, pero sabiendo que eran 20 minutos, casi que puedo decir, bueno, si son 20, tal vez mis primeros 5 fueron vivir esta experiencia, y esa primera experiencia fue una muerte absoluta del ego, ¿sí? Una disolución completa del ego. Yo he escuchado muchas veces lo que es vivir una experiencia cercana a la muerte, en la que la gente describe que ve su vida en pequeños instantes, y pues yo vi mi vida completa desde que nací hasta el día, hasta ese momento, la vi en muchísimas imágenes muy reveladoras que me indicaron a mí cuáles eran mis miedos, cuáles eran mis temores, de dónde venían mis traumas, cuáles eran las personas que de alguna manera me habían hecho sentir más daño. ¿Sí? En un principio empecé a decir, wow, esta es la razón por la cual yo opero de esta manera o de esta otra. Y si bien en un principio le atribuía a estas personas la razón de mis infortunios, después empecé a comprender que todo estaba dentro de mí y que yo era el único responsable de estas experiencias, y que estaba en mí el asumir el control de mis emociones, y estaba en mí resolver mis temas, que esto no tenía ni siquiera nada que ver con ninguna de estas personas. Esto era simplemente yo con mis miedos, y fui capaz de empezar a quitarme capa por capa todo este peso que traía encima, ¿sí? Toda esta ansiedad, toda esta preocupación, todo esto que sentía hasta este momento se me fue saliendo del cuerpo poquito a poquito, y empecé a sentir una libertad muy grande. Es como si me hubiera quitado un yugo de encima. Todo eso dentro de esos 5 minutos. Todo eso sino dentro de que ahí 5 pasan minutos. 1.000.000 de cosas. Exacto, pasan 1.000.000 de cosas. Yo recordé el niño que me hacía bullying en primaria, recordé el grupo de mis amigos con los que nos metíamos en problemas en mi adolescencia, recordé mi primer jefe que tuvo un impacto muy grande sobre mi vida. Pesado, sí, exacto, muy pesado. No sé, tuve también muchas imágenes de cosas que pasaron con mis padres, con mis hermanos durante mi vida que ni siquiera recordaba. Se me vino a la cabeza todas mis relaciones en las que he tenido, digamos que dificultades, o en las que he aprendido muchísimo. Las viví en 5 minutos como si hubiera reconocido una vida completa. O sea, que cada periodo de mi relación, en un instante de tiempo, fue como que una visión. Fue entender qué era lo que tenía que yo aprender de cada cosa. Entonces, en esa disolución del ego, después me doy cuenta que soy libre de escoger lo que siento, y soy libre de vivir mis experiencias, y por primera vez siento que aprendí lo que tenía que aprender de cada una de ellas. Después empieza un periodo más de reconciliación o de regocijo en el amor. Tal vez vienen a mi mente la imagen de mis 2 hijas. En algún momento empecé a sentir como que yo necesito darles a ellas todo lo que pueda, o todas las herramientas para que ellas cambien el mundo. Eso es lo que siempre he predicado, y empecé a pensar en ese sentimiento, pero después dije, no, o sea, ya viví esta experiencia de disolución de ego, ahora estoy sintiendo que necesito un desapego. Yo tengo un apego muy grande por ellas, y siempre he vivido a razón de ellas, y ha sido el objetivo de vivir, pero después siento que también tengo que desapegarme. Yo tampoco puedo ser el redentor de sus vidas, yo tampoco puedo controlar su futuro. Ellas tienen que vivir a su ritmo, y ellas tienen que vivir sus propias experiencias, y ellas tienen que descubrirse a sí mismas, y yo no puedo tener ese control. Y empieza un proceso de desapego, Miguel, un proceso de desapego que hace que mi mente de alguna manera tenga la necesidad de ponerse en blanco y abandonar toda esta vida terrenal, empezar a abandonar todos esos pensamientos que de alguna manera se atraviesan por la cabeza, tratar de ponerlos en blanco, y es ahí cuando yo siento que me conecto con algo mucho más grande que mí mismo. Creo que ahí en ese momento se rompe la sensación de dualidad, ¿sí? Nosotros vinimos aquí a una vida física, y desde muy pequeños nuestra manera de sobrevivir en este medio físico es creando dualidad, ¿sí? Desarrollando esa separación, y desarrollando ese sentimiento de
del self, ¿cómo se dice? Del ego, ¿no? Del ego, del ser, sí, del ser. Del ego, porque el ser pues no está separado. Correcto, correcto. Esa es la manera como opera la vida real, ¿sí? Siento que yo me conecté a un solo ser de conciencia, sentí en ese momento que soy parte de algo más grande, que no necesariamente es algo más, soy yo en realidad, soy yo, es mi vida. Siento que después de eso, que la vida en realidad es una ilusión y el juego de la vida consiste en desarrollar ese ego para poder sobrevivir, y eso nos da una lección muy grande porque nos podemos quedar siendo esclavos de nuestro ego y de nuestros pensamientos, o podemos descubrirlo para poder vivir una vida mucho más tranquila y poder casi que aceptar todo lo que se nos presente sin necesidad de ahogarnos en nuestros pensamientos. Entonces ahí es cuando me conecto a esa fuente, cuando me doy cuenta de que lo real no es real, me doy cuenta que estoy en un lugar mucho más real que la vida física, me doy cuenta que estoy en un lugar en el que he estado antes, me doy cuenta que me conecto a la fuente de donde vine. Y pues ahí sí se pierde todo espacio-temporalidad, porque yo no viví una experiencia humana que puedo describir con palabras o con analogías o con metáforas, porque pues no es que en ese momento haya visto una pirámide o un ángel o a Dios en manera humana o cosas de este estilo. No se puede describir con palabras porque no es una dimensión física, pero sí me conecto con esto y lo entiendo, ¿ya? Y por eso es que salgo de esta experiencia temblando, como si miércoles en solamente 20 minutos pude entender cuál es el sentido de la vida, o por lo menos hasta ese momento, porque después se olvida, ¿sí? Tú llegas a la realidad y eso es como despertarse de un sueño, está supremamente claro los primeros 3 segundos y después empieza a disipar y de pronto a los 2 días ya no te acuerdas qué fue lo que soñaste, y eso de alguna manera fue lo que me sucedió. La razón por la cual puedo hablarte con más propiedad es porque he regresado con experiencias a esa fuente después, pero no significa que me haya acordado perfectamente después de eso. Sí, es impresionante cómo la vida física y cómo el sistema en el que estás metido hace que vuelvas a la realidad y se te empieza a olvidar el origen, exacto, bueno, a la ilusión, exactamente, sí, a la ilusión. Eso prácticamente cambió mi vida y desde ese entonces han pasado cosas maravillosas. Yo siento que, a ver, yo siempre he sido una persona muy racional desde muy temprana edad. Me declaré ateo desde que hice la primera comunión y siempre he cuestionado absolutamente todo. Soy extremadamente científico y lo que hago en mis tiempos libres o en los tiempos en los que tal vez siento algo de depresión o que siento que no encajo con el mundo, lo primero que hago es estudiar física, estudiar el origen de la vida, estudiar el origen del Big Bang, de dónde venimos, ver todas las posibles teorías, el string theory, M-theory y todo. Y soy muy curioso ante eso y siempre he querido darle una explicación objetiva al entorno en el que vivimos. Y pues creo que todo cambió desde ese momento. Incluso siento que no importa lo mucho que tratemos de descubrir, nunca lo vamos a encontrar. Creo que la misma vida nos lo está mostrando. Nosotros somos la mayor improbabilidad que pudiera existir, ¿sí? O sea, ser humanos en un planeta donde existen miles de millones de especies y estar en el top de la cadena es algo que la vida nos está mostrando. Es imposible que usted exista, ¿ya? Ahora mire a nivel macroscópico y veamos el universo en el que estamos. Somos totalmente insignificantes, ¿sí? Llegamos a nuestro sistema solar y no podemos ni siquiera dimensionarlo en la cabeza con lo grande que es, y el sistema solar es nada, tampoco. Y miramos a nivel microscópico y vemos lo mismo, ¿sí? Tenemos un universo de neuronas y de átomos en nuestro cuerpo que son más que estrellas en el universo, y tanto a nivel microscópico como a nivel macroscópico la vida nos está mostrando lo imposible que somos y no lo vemos, nos estamos preocupando por pequeñeces y por estupideces. Es que yo creo que hasta una persona parapléjica es una persona afortunada. Hasta un Nelson Mandela, que le tocó vivir 27 años en una cárcel, es una persona afortunada. Hasta vivir en una cárcel es una fortuna, pero no lo vemos, nos comparamos con los demás y siempre nos creemos menos que los demás, pero la realidad es que vivimos un milagro de vida y no lo podemos entender. Por más que busquemos, Miguel, por más que los físicos traten de construir un Hadron Collider del tamaño del sistema solar para poder tener la energía suficiente para poder lograr que 2 partículas se choquen y que encontremos la materia, el dark matter o el dark energy o lo que fuera, eso no lo vamos a encontrar. La solución está dentro de nosotros y no tenemos que buscar hacia arriba o hacia abajo. Lo tenemos enfrente de nuestras narices y no nos damos cuenta. Y eso simplemente es un switch de on and off.
que de alguna manera yo creo que tuve la fortuna de que se me prendiera el momento en que tuve esta experiencia, y ahora, después de ser ateo durante toda mi vida, vivo una vida en la que siento que ni siquiera el libre albedrío existe. Siento que no tenemos... Lo que va a suceder tiene que suceder. Tenemos la capacidad de asumir nuestras emociones frente a lo que nos pasa. Tenemos la capacidad de controlar lo que sentimos frente a cualquier experiencia, pero las experiencias son predeterminadas. Lo que va a pasar, va a pasar. La única diferencia es cómo tú asumes lo que te pasa. Y si lo adoptas con gratitud o si lo adoptas con resentimiento. Entonces, al final de cuentas, una vez vives la vida de esa manera, todo se pone en su lugar. Wow. Todo se pone en su lugar. Gracias por compartir todo esto. Tengo muchos temas, voy a ir ahí pescando. Cuéntame un poquito de tu madre, que de ella no hemos hablado. Oh, no, mi madre es un ángel. Yo vengo de una familia de hombres. ¿Hombres, hermanos hombres todos? Sí, somos 3 hermanos. Mi padre viene de una familia de muchos hombres en su mayoría. Es una familia muy... con mucho ego, muy agresiva, muy tradicional, tal vez un poco machista, que se criaron con mucha agresión tal vez, y pues esa misma agresión se traduce en poca tolerancia. Y mi madre, por su lado, pues ha sido como un puente entre nosotros, porque entre mi padre y mis hermanos la comunicación es poco fluida, es difícil, hay mucho choque de egos y hay muchas emociones que hay veces se salen de control, y mi madre es el puente. ¿Sí? Todos nos enteramos por mi madre qué es lo que está sucediendo con la vida del otro, y pues ella siempre ha sido el motor nuestro. Creo que es un reconocimiento importante darle a ella, pero también sé que es una persona que le ha tocado muy duro, porque vivir en la mitad de todos nosotros no es fácil, y sobre todo cuando es una persona que también da su vida y se entrega por sus hijos, y siempre ha querido dar lo máximo que se pueda a sus hijos. Eso ha sido incluso tal vez en algunos momentos confrontativo frente a mi padre, sí, pero es una mujer que vive por cada uno de nosotros, y pues el hecho de que seamos así pues también le afecta, ¿sí? Entonces, pero creo que de mi madre también he aprendido mucho. Es una mujer increíble que ha mantenido la familia unida durante toda la vida. Ellos todavía están juntos, cumplen 50 años de casados este año. Y pues sí, gracias a ella es que esta familia todavía está unida, sí. ¿Y quieres contar algo de la relación con tu padre? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo está ahora? Bueno, ese tema también es importante, porque con mi padre tuvimos ciertas diferencias el año pasado, y hasta hace poco volví a hablar con él. Creo que después de la experiencia que te acabo de contar, obviamente empezó un proceso transformativo dentro de mi vida, y sabía que en algún momento tenía que arreglar este tema con mi padre. Si nosotros tenemos muchas confrontaciones, tal vez por eso mismo, por esos egos que existen entre los dos, por falta de comunicación, ocurrieron muchos problemas, digamos que problemas financieros y problemas dentro de la familia, porque nuestra comunicación, al no ser fluida, lo que empieza a suceder es que cada uno arma su historia y cada uno agranda su historia a la manera como le conviene, pero el hecho de no podernos sentar a hablar, eso termina destruyendo la relación, y eso es lo que había pasado. Yo de mi padre he heredado muchas inseguridades que me han afectado en los negocios, y seguramente muchas inseguridades frente a mis socios o ante mis jefes tal vez. Yo siento que tengo muchas vulnerabilidades frente a ellos, y en algún momento siento que esas vulnerabilidades han sido explotadas, pero hasta ahora me doy consciente que yo siempre lo he sabido y no lo enfrento. En vez de enfrentarlo, estoy huyendo de él y después termino victimizándome. Esos son el tipo de cosas que yo te digo que entendí en mi momento de disolución del ego, ¿sí? Al final de cuentas no es X, no es Y, no es tu jefe, no es tu socio, no es tu padre. En últimas, tú sabes lo que se viene. Tú sabes que tienes debilidades. Y el problema es tuyo por no enfrentar tus miedos, por no enfrentar tus debilidades. Porque si tú las enfrentaras, puedes evitar cualquier cosa. ¿Cómo en qué? Ahí para ser más concreto. Si quieres, okay. Si quieres. A ver, cosas como, por ejemplo, que tú sientes que tu jefe te está explotando, por ejemplo. Y tú empiezas a armar una película de que yo trabajo 12 horas al día, que yo hago mucho por esta compañía. Empiezas a tomar un rol de víctima.
y lo único que necesitabas era hablarlo o enfrentarlo o simplemente comunicárselo a tu jefe o pararte enfrente de él, O mirarlo a parar los de ojos. trabajar. Sí, incluso, pero no lo haces y te vuelves esclavo de eso. Y puede durar años, y puede ser tu mayor trauma, tu mayor problema, ya, pero lo sabes adentro y simplemente por no querer enfrentarlo lo alimentas y el que termina alimentando esa película eres tú, ¿sí? Tu jefe a veces ni se da cuenta, esa es su forma de ser, esa es su manera de actuar, él lo está haciendo de manera inconsciente y tú estás creando una película increíble acá, ¿sí? De pronto tu socio es una persona que está mucho más enfocada en la parte de negocios, en la parte de financiera, en las relaciones sociales de la compañía y tú empiezas a ver que de alguna manera toma ventaja de eso, que si no tienes un documento firmado entonces tal vez lo va a incumplir porque pues no está firmado y lo que no está firmado está bien y tú lo sabes, tú sabes cómo arreglar eso, pero como son tus miedos, no los enfrentas. Como son tus miedos, decides tal vez huir de ellos, pero eso se termina volviendo tu mayor problema mental y puede terminar incluso en una enfermedad mental y puedes terminar siendo víctima y puedes culpar al mundo entero de que tú hiciste tu trabajo y que la vida no es justa contigo misma, pero ahí es donde entiendes que la responsabilidad de eso solo está en ti. Y ahí es donde te digo que la vida, lo que va a pasar en la vida va a suceder. Digamos que el capítulo está escrito, pero es tu decisión enfrentar los miedos para que esos miedos no te consuman o sucumbir ante ellos. Entonces, digamos que desde esa experiencia me di cuenta que con mi padre y con muchas de mis relaciones, tal vez a nivel profesional, he vivido esto y que esto ha sido gran parte de mis problemas, pero ahora, después de eso, lo entiendo y no me preocupa en lo absoluto, o sea, no me preocupa y hasta el punto tal de ni siquiera perder un contrato o tal vez, no sé, decir, pucha, no estoy yendo por el lugar correcto, me estoy quedando sin recursos, hay veces siento que me va a consumir el miedo por este tipo de cosas y ya las cosas empiezan a dar y empiezan a encajar en su lugar. Una vez entiendas que lo que tienes que hacer principalmente es enfrentar tus miedos y no sucumbir ante ellos, solamente el hecho de enfrentarlos, las cosas empiezan a presentar. Entonces, digamos que eso lo aprendí, solucioné mi tema con mi padre hace muy poco y no sé, siento que ahorita en este momento mi vida es absolutamente maravillosa. Qué belleza. ¿Quieres hablar cómo hacia el futuro? Al comienzo me dijiste algo de eso. Ok, el futuro, Miguel, pues a ver, la integración de esas experiencias no es fácil, ¿sí? Yo siento que aparte del impacto de lo que esto tuvo en mi vida, también recibí un mensaje y recibí esa necesidad de poner mi conocimiento, mi experiencia al servicio de los demás. Definitivamente uno sale como confundido porque lo primero que uno quiere hacer es redimirse, lo llamo yo como el complejo de redentor. Yo quería que en ese momento todos alrededor mío, mi familia, mi ex esposa, mis hijas, mis padres, mis hermanos sobre todo, y mis amigos hicieran esta misma experiencia. ¿Sí? Lo que yo viví lo necesita la gente, lo necesita la humanidad porque sé mucha gente que está también sufriendo y esto es quitarles esa mochila de sufrimiento, eso es quitarles, digamos que esa corona de espinas que traen. Es así de sencillo. La gente sufre por pendejadas y no lo sabe. Y se requiere de una experiencia como esta para que tengas la claridad de que no hay que sufrir. Entonces, tal vez el mensaje no lo tomé, o me lo tomé muy literal, ¿sí? Y lo primero que quise hacer fue ir a hablar con Sofía y con mis hijas, ¿sí? Fue a contarles de mi experiencia. Le dije a Sofía sobre todo, yo quiero que tú hagas esto. Sofía es la mamá de tus hijas. Sofía es la mamá de mis hijas. Yo quiero que tú hagas esto. Y organizamos una ceremonia súper, súper linda. Me fui para Bali de nuevo. Alquilamos una finca en la mitad de la selva. Una energía increíble. Contraté también un músico bielorruso que conocí en Bali. También es parte de este cuento y es una persona increíble. Es mágica. Toca todo tipo de instrumento ancestral y demás. Entonces, imagínate esta casa en la mitad de la selva con este músico y con la facilitadora también que tiene una historia muy bonita. Y bueno, mis hijas fueron testigo de esto, yo también. Sofía fue la primera en hacer la experiencia. Cómo funciona el bufo es que tú haces 3 inhalaciones, por lo general es una inhalación de dosis media, después una dosis un poco más heroica, digámoslo así, o una dosis más alta y después una microdosis, y esa es la experiencia completa y después integras. Entonces Sofía empezó, nos pidió el favor a mis hijas y a mí que nos fuéramos para la parte de atrás de la casa, que no quería tenernos cerca, quería tal vez que esto fuera una experiencia muy personal, y bueno, eso hicimos.
hizo su primera inhalación o su primer trip, digámoslo así. Y bueno, después cuando estaba saliendo de él, se puso en posición fetal, estaba llorando y después nos puso la manito así con el dedo arriba, como thumbs up. Entonces, como todos dijimos, bueno, bien, esta primera parte estuvo normal. Y después empieza Miguel algo completamente inesperado, ¿sí? Ese día mis hijas habían dicho, bueno, papi, vamos a mirar y después tomamos la decisión a ver si de pronto hacemos algo. El músico dijo, yo quiero hacer bufo, lo tengo en mi lista y hace mucho tiempo lo quiero hacer. Y pues yo también lo iba a hacer, así que teníamos una lista larga de comensales detrás de la facilitadora para hacer esto. Y lo que sucedió después de la primera parte de Sofía es tal vez la escena más terrorífica del Exorcista. Es algo que ni mis hijas, ni yo, ni creo que la facilitadora, ni el músico estábamos esperando. Sofía empieza en un estado no sé, empieza a hacer unos ruidos como extraños, se empieza a desdoblar ahí en el lugar en el que estaba, se le empiezan a brotar sus venas, se empieza como a poner azul, empieza a hacer ruidos increíbles, como que casi que a levitar, y todos estábamos paniqueados, sobre todo una hija mía salió corriendo, no sabía qué hacer. Y bueno, de pronto empieza a regresar de su trip, obviamente un poco como cansada y como que llorando, y pues en el momento en que pude hablar le pregunté qué había pasado y me dijo, no, fue una experiencia muy linda, pero no me acuerdo de nada. Y nosotros, no. ¿Cómo así? No puede ser, no entiendo. El músico estaba temblando, el músico dijo, no, yo no hago esto ni por el carajo. Mis hijas dijeron, no, papi, no hay posibilidad de que yo haga esto. Y todos tranquilas, no se preocupen, la ceremonia terminó. Y yo creo que eso fue una cachetada del universo para mí también, porque tal vez yo estaba esperando que esto, cualquier tensión familiar, cualquier problema que tuviéramos, cualquier cosa que de pronto estuviéramos experimentando como familia, se iba a resolver. Y la verdad es que no es así. Yo siento después de vivir esto que la medicina o este tipo de experiencias le llegan a cada uno cuando es su momento. Tal vez vuelvo y juego con ese control que siempre quiero tener sobre todo, sobre mis negocios, sobre mis compañías, sobre mi futuro, sobre mi familia. Tal vez recibí el mensaje de la manera inadecuada y lo primero que quise fue dárselo al mundo, ¿sí? Sin tener experiencia además, porque pues yo no tengo experiencia con plantas medicinales, yo ni siquiera sabía lo que era meditar, Miguel, yo soy muy racional, yo ni siquiera entendía lo que era, no sé, un momento de regocijo, un momento de espiritualidad. Esto no existía en mi agenda y esto no existía en mi cabeza. Y tal vez por apresurarme, pues me doy cuenta que hey, las cosas no son así, ¿sí? Entonces, bueno, esa fue la experiencia. De todas formas, Sofía no es que haya tenido un mal trip, todo lo contrario, ella también tuvo, sin haberse acordado, los días subsecuentes vivió momentos como de claridad y momentos de paz y momentos como de, no sé, como de regocijo y sé que le sirvió, pero el solo hecho de que ella no se acordara en ese momento, sí, fue una lección para todos. Entonces, bueno, ¿qué pasa después? ¿Tus hijas no lo hicieron? No, en lo absoluto no lo hicieron, y pues tampoco forcé, mucho menos después de semejante episodio. Y tal vez no lo hagan, ¿sí? O sea, yo soy muy abierto con ellas porque soy extremadamente comunicativo con mi vida y pues eso tal vez es parte del pilar familiar, el poder ser abierto con ellas también. Entonces, pues ellas siempre van a saber lo que yo esté haciendo y pues también las guiaré de la mejor manera posible, pero es decisión de ellas, ¿sí? Y ellas seguramente no están listas para esto y no lo van a hacer, pero sí soy muy claro en lo que yo hago. Entonces, ¿qué pasa después? Después viene el Burning Man. De hecho, el Burning Man es un evento muy importante para mi vida. Yo llevo haciéndolo ya 6 veces, yendo al Burning Man 6 veces. Y todo el mundo piensa que el Burning Man es un festival de música. Todo el mundo piensa que es una fiesta y que tal vez es una fiesta y que hay drogas. Eso. Y la gente se viste loco. Eso es lo que piensan, pero están muy equivocados. El Burning Man es un movimiento supremamente especial. El Burning Man no es solo fiesta, el Burning Man es trabajo y es trabajo muy duro, es resiliencia. Pones tu cuerpo en prueba, ¿sí? A nivel física y mental, ¿sí? Se reúnen 80,000 personas para construir una ciudad y tienes como mandato que dejar esa ciudad
de la manera como la encontraste, o el lugar donde construiste esa ciudad de la manera como la encontraste, ¿sí? Es decir, el desierto que tiene que quedar impecable. Eso es una tarea supremamente difícil y además tienes que llevar todo lo que necesitas para subsistir durante una semana. Eso significa que hasta el agua con la que te bañas, el agua gris, ni siquiera la puedes regar ahí porque es agua gris, es agua que contiene desechos o residuos orgánicos, no la puedes regar en el desierto, te la tienes que regresar contigo y tienes que encargarte de depositarla en los lugares adecuados. Entonces no puedes dejar ni siquiera un pelo sobre el desierto. Es una situación compleja. ¿Cómo funciona esto? Son creo que 4.000 campamentos. Para tú ir al Burning Man en un campamento tienes que diseñar un business plan, tienes que mandárselo a la organización lo tiene que aceptar y dependiendo de lo que tú le entregues a la ciudad, ellos te van a dar un placement, ¿sí? Te van a ubicar, digamos que en una ubicación específica. Los campamentos nuevos por lo general siempre están atrás, los campamentos ya más antiguos los van corriendo y vas ganando escalafón y vas corriéndote hacia el centro. Hacia el centro, que es la playa, que es donde correcto. Están las instalaciones. Las instalaciones de arte, correcto. Entonces, entre más antigüedad tengas y más contribución le des a la ciudad, tienes una mejor posición y así es como funciona. La gente a veces piensa que, bueno, sí, tienen claro que no hay dinero porque el dinero no existe en Burning Man, ¿sí? Tú no puedes comprar absolutamente nada, las marcas no existen, no hay publicidad, de hecho recomiendan e incluso hay veces son muy estrictos en el tema de las marcas y hay que tapar cualquier cosa que promueva una marca porque no deben existir marcas promocionales y no tienes la capacidad de comprar nada, ¿sí? Lo único que puedes comprarle a la organización es el hielo, la gasolina y el agua, ¿sí? Con la que vas a subsistir durante una semana, pero el resto no puedes comprar nada. Y tampoco significa que vas a hacer trueque, porque la gente piensa que hay veces uno va y la manera como interactúa es con trueque. No, tú no tienes que dar nada para recibir. El mensaje de todo es, tú vienes acá a trabajar, a ser autosuficiente y a recibir también. Entonces son 4.000 campamentos entregando algo. Entonces tienes cosas de todos los estilos, los sabores y colores. Incluso van familias, ¿sí? Hay un campamento que se llama Kidsville, que está lleno de niños, llenos de familias, he visto mujeres embarazadas, he visto niños de brazos, he visto niños solos andando por bicicleta y jugando, ancianos. ¿Sí? Ancianos, hay una población extremadamente diversa de todo el planeta y es aceptación, es multiculturalidad, es absolutamente entrega además, porque el hecho de simplemente ir para entregar, eso es un cambio de mindset muy grande, ¿sí? Entonces tú tienes campamentos que te dan desayuno, almuerzo, comida, tienes campamentos que te dan un wine tasting, tienes campamentos que hacen clase de yoga, hay un campamento que hacen maratón en las mañanas, entonces tú saliendo de una fiesta ves otros corriendo, o sea, es una ciudad, es vivir como en el universo Mad Max, más o menos, o tal vez más bien alienígena, tal vez es como si armáramos una ciudad en Marte, ¿ya? Y todos tuviéramos que llevar todo lo necesario para subsistir en Marte, ¿sí? Y todos como comunidad, todos velando por la seguridad del prójimo y todos responsables porque tú te sientas bien, ¿sí? Porque en el momento en el que tú no te sientes bien vas a tener siempre a alguien que te va a ayudar, ¿sí? Y ese es el mensaje, es extremadamente poderoso, sí, claro, hay fiestas y también vas a encontrar cosas un poco más ya salidas de la realidad, un campamento de orgías, por ejemplo, ¿sí? Si ese es tu deseo y eso es lo que quieres hacer, vas a encontrar un lugar donde vas de pronto a experimentar hasta tus más profundos deseos o tus más profundas fantasías, ¿sí? Pero, fin del cuentas, es una ciudad surreal, donde cualquier cosa que sueñes se puede convertir en realidad. Entonces, digamos que una vez yo dije, en este momento, esta semana del Burning Man se ha convertido en una de las semanas más importantes de mi vida en el año y mientras esté vivo y mientras pueda, voy a seguir yendo, ¿ya? Entonces, es algo que no voy a dejar de hacer. Entonces, bueno, ese es el paréntesis. Bueno, otra cosa interesante, he saltado 8 veces de paracaídas en el Burning Man. Una experiencia también absolutamente increíble. Cuando la gente ve ese video en mi cuenta de Instagram, porque la tengo ahí como pinned en la parte, me dicen, ¿usted cómo hizo para hacer eso? Sí, también no es fácil porque para saltar allá tienes que ser paracaidista, tienes que tener más de 200 saltos, tienes que llevar tus propios equipos, tienes que ser responsable por absolutamente todo lo que te pase, ¿sí? Nadie va a ser responsable por ti, tienes que empacarlo y tienes que estar en condiciones perfectas para saltar, ¿sí? Que es difícil, ¿sí? Hay veces puedes estar muy cansado o no puedes no estar sobrio, no sé, entonces también es un tema de responsabilidad, pero es increíble, la verdad creo que es una de las mejores experiencias, es haber saltado y haber volado por encima de esta ciudad y haberla grabado y haberla visto con mis propios ojos desde el aire. Entonces, bueno, ese es el paréntesis del esa descripción y sí, ya después te contaré el mío, pero ahí lo describiste perfecto, tal cual, sí.
una utopía aplicada, así me lo describió una amiga, y para mí también la experiencia que más fe me ha dado en la humanidad es como un mundo ideal, con su trabajo y todo, pero sí, un mundo paralelo, sí, indescriptible. Te hablé del Burning Man porque también me pasó algo muy divertido, o bueno, algo que también fue una lección. Y volviendo al complejo de Redentor, otra de las personas que yo quiero que de alguna manera vivan la experiencia que yo viví o que de alguna manera pasen por el proceso transformativo que yo pasé es mi hermano. Yo tengo un hermano en Estados Unidos, en Miami. Él lleva viviendo allá desde el 2003, de hecho no puede salir de Estados Unidos y es una pena porque pues nos hemos perdido hacer muchas cosas en familia también por su imposibilidad de salir, y sé que es una persona que necesita de esto, pero lo mismo también sé que tiene que ser en su momento. Sin embargo, de manera de la nada, alguien 2 semanas antes del Burning Man me ofreció hongos, ¿sí? Y pues de manera extraña yo dije, bueno, no sé siquiera, pero me dijo, tengo hongos o tengo una carta de otras cosas más. Y dije, ¿qué más tiene? Y me muestra que tiene bufo alvarius, y yo dije, ¿cómo así? Yo nunca había oído de esta sustancia, la acabo de hacer hace 2 meses y me la están ofreciendo para el Burning Man, y mi hermano va a ir conmigo al Burning Man, ¿sí? O sea, yo dije, o es una casualidad de la vida o qué significa esto. Y cometí tal vez el segundo error de pensar, ok, voy a llevarlo y voy a ver si mi hermano lo hace, ¿sí? Afortunadamente le dio miedo, no lo hizo. Y por segunda vez aprendí la lección de que hey, este no es mi propósito, yo no soy facilitador, yo no tengo ni idea de esto. Y afortunadamente fue así porque pues tal vez hubiera sido un segundo error. Pero empecé a entender que las cosas empiezan a caer en su lugar cuando se necesitan. Y empecé tal vez a entender que mi misión en esta vida está en servir, en tal vez ayudar a la gente a que experimente estos procesos, pero desde lo que yo sé hacer, ¿ya? Y lo que yo sé hacer y para lo que me he preparado toda la vida es desde otro frente, ¿sí? Yo siempre he estado en tecnología, siempre he construido aplicaciones, he construido pasarelas de pago, he construido fintech. Mi fuerte es la tecnología y mi fuerte es ayudar a la gente a través de plataformas tecnológicas, y sentía que ese era mi propósito, ¿sí? Ahí es cuando nace una idea que yo la llamé Wake, como despertar, pero con Q, ¿sí? Creo que la Q ha jugado también un papel fundamental en mi vida. 2 de mis compañías empiezan por Q, ¿sí? Una que se llamaba Qué Bien también, que era un marketplace de cross-border e-commerce que no dio mucho resultado. Y ahorita mi última compañía que se llama Cuco, que es la que estoy desarrollando en Asia y que la verdad va excelente. Y también la Q la tengo supremamente marcada en el corazón. Y he sido yo el que he nombrado estas compañías y la Q ha llegado a mi mente. Entonces decidí ponerle la palabra Wake. La Q también. Reservé el dominio wake.org y empecé a sentir que necesitaba desarrollar una plataforma de contenido también para predicar, pues no sé si la verdad, pero tal vez para que el ser humano pueda encontrar un norte. A ver, algo que pienso en este momento es que estamos controlados por un poder económico muy, muy, muy específico, muy particular. A ver, yo no quiero sonar como si fuera ahora a dar un discurso de una teoría, ¿cómo se dice? Sí. Conspiracionista. Bueno, exacto, un conspiracy theory, no sé cómo traducirlo, pero la realidad es que estamos en un mundo enfermo, ¿sí? Estamos en un mundo en donde el choque de egos está más fuerte que nunca en una carrera por explotar los recursos naturales de nuestra tierra sin medida y sin pensar en cuál pueda ser el largo plazo de todo esto. Estamos en una carrera entre potencias mundiales y esas potencias mundiales se rigen por grupos económicos muy, muy poderosos que terminan siendo los dueños de todas las compañías que nos dan la comida y las compañías originarias de todos nuestros problemas, de todas nuestras enfermedades metabólicas, ¿sí? Hace 100 años no se moría nadie de cáncer, 1 de cada 100, 1 de cada 200, ahora 1 de cada 3, creo que es, 1 de cada 2 se muere de cáncer. Las enfermedades metabólicas están en su auge más que nunca, la diabetes tipo 2, el Alzheimer, el Parkinson, todo viene de lo mismo. ¿Y cómo se cura? Con la otra industria poderosa que es la farmacéutica. Somos esclavos de las medicinas, incluso el pensum médico está guiado por las mismas farmacéuticas, y esto también conlleva a un problema de enfermedades mentales,
más que nunca en la vida. Tenemos una confusión mental impresionante, hay más autismo que nunca, hay una confusión de género también y una confusión de nuestra naturaleza impresionante. Fuera de eso hay una sensibilidad muy grande, no podemos ni siquiera hablar del tema porque vamos a ser juzgados. Yo creo que al fin de cuentas estamos en un ciclo que va a terminar también en nuestra destrucción muy rápidamente. Y pues paralelamente estamos construyendo tecnologías que están sobrepasando nuestra capacidad de procesamiento, nuestra capacidad de inteligencia, ¿sí? Y en algún momento creo que vamos a dar un paso supremamente grande y van a ser nuestras próximas generaciones las que van a tener que asumir esta responsabilidad, ¿ya? Entonces estamos en un punto de inflexión muy grande y creo que no es difícil entenderlo, no es difícil verlo, pero definitivamente mi mensaje después de esta experiencia y más que nunca está muy enfocado en cómo puedo yo ayudar o cómo puedo yo servir para poder dar mi granito de arena y aportar a que esta transición de alguna manera se haga de la manera correcta. Entonces, después del Burning Man, empiezo un trabajo investigativo bien extensivo. Ahí es cuando termino tal vez conociendo ciertos personajes que llegan a mi vida como Paola Ambrosí de México, a la cual entrevistaste justamente antes de mí. Creo que no ha sido coincidencia que esto haya sucedido. De hecho, yo hace 1 año y 2 meses o 3 meses no venía a Colombia. Mi última vez acá fue en noviembre del 2022. Y por primera vez en 47 años dejo de venir a Colombia por un periodo tan extenso de tiempo. Decidí que debía enfocarme y pues obviamente viví todo este proceso que te acabo de contar. Pero una vez encuentro a Paola, resueno con todo lo que ella está predicando, con todas sus ideas, con todo lo que está haciendo por el prójimo. Escucho su podcast y prácticamente todo lo que dice es lo que yo viví en mis experiencias. Empiezo a hacer terapia de integración con ella y ella me dice que tiene programado también un evento en Colombia, una ceremonia de ayahuasca que pues acabamos de realizar o de desarrollar. Y en este episodio pues llego a ti, ¿sí? Uh-huh. Llego a ti, Miguel, llego a Juan Carlos Torres, uh-huh. Llego a todo este grupo de México maravilloso que trae Paola y de alguna manera todo encaja, ¿sí? Toda esta plataforma que yo empiezo a desarrollar, toda esta idea de Wake, que además por alguna razón la escribo con Q, empieza a entrar en sintonía con lo que Paola empieza a hacer, que se llama Qualia, y que empieza por Q también, y que Qualia es como su nuevo propósito de vida, ¿sí? No es como... Creo que ella tiene una revelación también en estas ceremonias de ayahuasca y su misión se enfoca en desarrollar esto. Yo creo que tanto tú como yo y como ella se nos ha puesto un lugar uh-huh. en el que tenemos que actuar y creo que esto confluye en el día de hoy, ¿sí? Incluso Juan Carlos también, que también fue parte de tus entrevistas en el pasado. Con él también tuve una conexión muy, muy, muy importante y yo creo que aquí se marca un propósito muy grande que debemos cumplir y esto es lo que te digo también del libre albedrío, ¿sí? Vuelvo y digo, una persona tan atea como yo, en la que evangelizaba el free will, ¿sí? Lo defendía a muerte, ahora siento que las piezas simplemente encajan y yo simplemente debo seguir el camino y debo simplemente recibir las señales y actuar frente a ellas. Y ahora más que nunca estoy convencido de que este proyecto lo tenemos que hacer y lo tenemos que desarrollar. Gracias. ¿Qué debe saber la gente que oiga esto, que quiera involucrarse en el proyecto, que quiera... Bueno, esto está muy reciente, Miguel, creo que nos va a tocar hacer otro podcast para poder hablar del tema, pero lo que yo quiero tal vez con esta entrevista es que tal vez lo puedes poner de pronto en los links cuando vayas a publicarla, tal vez dar las fechas correspondientes para cuando este evento suceda o pase, para que la gente se entusiasme y tal vez nos acompañe y eventualmente pues mi misión es tener lista una plataforma para que la gente se conecte y pueda entender más sobre estos temas y pueda tal vez darle un sentido más grande a su vida y pueda resolver sus conflictos internos, porque al final de cuentas todos tenemos un propósito de vida, pero en algún momento estamos muy enredados o estamos en conflicto con nuestras emociones y estamos ciegos ante lo que tenemos que hacer. No recibimos esas señales y creo que toda la humanidad tiene la capacidad de hacerlo. Y pues esto es una invitación a que la gente se descubra, que la gente entienda por qué vive, por qué está en este camino y por qué le tocó vivir y de la manera que le tocó vivir y aceptarlo, vivirlo con gratitud y de alguna manera llevarla a la humanidad donde tiene que llegar.
Gracias de corazón, Jaime. ¿Quieres dejar algo más dicho? Yo en este momento, como te digo, quiero dejar esto como abrebocas y seguramente, Miguel, vamos a tener un espacio nuevo antes de que este evento suceda, porque creo que nuestra misión también es invitar a la mayor cantidad de gente posible a que participe de este evento, sea presencial o sea remoto. De hecho, parte de lo que quiero hacer con Rodrigo, otra de las personas involucradas en esto, es que este evento pueda llegar a cualquier parte, que puedas incluso ser partícipe de manera remota. No tienes que ir a la Ciudad de México, si puedes ir, fantástico, pero parte de mi propósito es que esto pueda llegar a todos lados y pues habrán más detalles al respecto de esto en el futuro. Perfecto, yo creo que dejamos los detalles ahí en el link a medida que se concreten, y gracias infinitas. No, gracias a ti. Si quieren saber más sobre el proyecto que está trabajando Jaime con Paola, pueden entrar a qualia.ps y también lo pueden seguir en @JaimeRoldán en Instagram. Dejamos estos links en la descripción del episodio. El Topo es una producción de La No Ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fue de Pablo Restrepo. La ilustración de la portada y el manejo de las redes sociales está a cargo de Isabela Soto Vallejo y Shaquén Moreno. Guillermo Toro y Divi Guzmán son los encargados del área financiera y estratégica. Mi nombre es Miguel Reyes. Si están interesados en pautar con nosotros, escríbanos y conversamos. Estamos como Podcast El Topo en Instagram y Twitter. Y si quieren apoyarnos, ya saben, entren a patreon.com/lanoficción o al link que está en la descripción del episodio. Gracias infinitas a quienes están ahí y hacen este proyecto posible, en especial a quienes ya llevan años apoyándonos, entre ellos Cristina Rosero, Liliana Ordóñez, Darío Cortés, María Camila Casadiego, Diana Erazo y Diana Ramírez. Muchas gracias por estar acá.